Mira, si tienes a un tipo que no cree en Dios, entonces lo mejor que puede hacer es hacer lo que le haga sentir mejor. Eso es lo que necesita hacer. Así que eso significa que si los comunistas ateos de los alemanes nazis... Ahora, Dan entiende esto perfectamente. Déjame decirte que también entiende esto, Dan. Esta vez sí que metiste la pata, lo siento. Al decir que Hitler era un comunista ateo, ¿realmente dijiste eso? Sí dijiste eso. Está registrado. Hitler no era comunista. Hitler era nazi, un nacionalsocialista. Hitler creía en un dios, no era ateo. Hablaba del creador todo el tiempo, era creacionista. Le daba crédito a Jesús como inspiración para exterminar a los judíos. Llevaban Dios con nosotros en las hebillas de sus cinturones. Esos nazis eran luteranos y católicos. Hitler fue católico y nunca excomulgado. Reconocía a Jesús. Era un cristiano realmente pésimo. Tengo que admitir que era un cristiano muy extraño, pero no era ateo. Así que corrígete, Lyle. Hitler no era ateo y no era comunista. Investiga un poco de historia ahí. No diría que puedo demostrar definitivamente que el universo no tiene propósito. No veo evidencia de propósito y eso rige mi vida, pero preferiría describirme como mi difunto amigo Christopher Hitchens se describía a sí mismo, como un antiteísta. No niego la existencia de Dios, solo no querría vivir en un universo con uno. No querría vivir en un universo con un Saddam Hussein cósmico que me condenara al fuego eterno o me convirtiera en una columna de sal solo por mirar atrás. Que me quitaría la dignidad de ser un ser humano. Como dijo mi amigo Steven Weinberg, físico ganador del Nobel, la religión ataca la dignidad humana. Y yo pienso lo mismo, estoy de acuerdo con ese hecho, porque la afirmación de que no podemos determinar el significado de nuestras vidas y cómo podemos actuar, que se nos dice cómo actuar por alguien tan inseguro que, si actuamos de manera diferente, no nos condena a su prisión por unos años, sino al infierno por una eternidad. A menudo me preguntan cómo tendríamos moralidad si dejamos de creer en Dios. Recientemente estuve en un programa de radio en los Estados Unidos donde alguien dijo, bueno, si esto es cierto y el significado de nuestras vidas simplemente lo establecemos nosotros mismos por el significado que creamos y el valor que nos damos unos a otros y la racionalidad que tenemos, que de alguna manera la máxima felicidad humana es algo bueno sin que Dios nos lo diga, pero si me deshago de Dios, entonces ¿qué me detiene de asesinar a mi vecino? Si alguno dejara de creer en Dios, les preguntaría, ¿matarían mañana a su vecino? Algunos dicen que sí, y a ellos les digo que lo siento mucho. Cuando digo, como subtítulo de mi libro, que creo que la religión lo envenena todo, no solo estoy haciendo lo que les gusta a los editores y poniendo un subtítulo provocador. Quiero decir que nos infecta en nuestra integridad más básica. Dice que no podemos ser morales sin el gran hermano, sin un permiso totalitario. Significa que no podemos ser buenos los unos con los otros. Significa que no podemos pensar sin esto. Debemos tener miedo. También debemos ser obligados a amar a alguien a quien tememos. La esencia del sadomasoquismo. La esencia de la adicción. La esencia de la relación amo-esclavo. Y que sabe que la muerte se acerca y no puede esperar para enfrentarla. Yo digo que esto es maldad. Y aunque algunas noches me quedo en casa, disfruto más las noches en las que salgo y lucho contra esta maldad suprema y esta estupidez suprema. Si existe un infierno y si los ateos llegan al final de su vida y descubren, sí, estaba equivocado, sí hay un Dios. Esto es contrafactual, no lo creo realmente. Entonces tienes razón. Entonces yo creería y sabría que existe un Dios. Pero eso no significa que respetaría o admiraría a un Dios que creara algo como el infierno para enviar ahí a alguien como yo y a mi querida madre Patsy Barker, quien murió como atea con una sonrisa en el rostro, feliz de haber vivido una buena vida criando a 3 buenos hijos. Que esa deidad la esté torturando en el infierno, a ella, a Mark Twain, a George Gershwin, a Elizabeth Cady Stanton, a Aaron Copland, a Johannes Brahms, a Prokofiev, a Margaret Sanger, a Bertrand Russell, a Carl Sagan, personas maravillosas que vivieron estas vidas. Dices que el Dios que amas y admiras nos condenó a tortura eterna. Yo le diría a ese Dios, si creaste el infierno, vete ahí. Si quieres torturarme para siempre, hazlo. Demuestra qué tan macho eres. No tienes mi respeto.
Por supuesto, Él no existe. Todo esto es hipotético. Según Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, alrededor de 29,000 niños menores de 5 años mueren cada día, principalmente por causas prevenibles. Esos son 21 niños muertos cada minuto, 10.6 millones al año. Eso equivale a un holocausto cada año. Más del 70% de las 10.6 millones de muertes infantiles anuales se deben a 6 causas: diarrea, malaria, infecciones neonatales, neumonía, parto prematuro o falta de oxígeno al nacer. La respuesta de la ciencia es, bueno, dales esas cosas. La religión responde que eso es parte del plan de Dios. ¿En serio? ¿Qué clase de plan es ese? ¿Por qué un Dios todopoderoso y bueno no lo detendría? Ahora, no estoy hablando de homicidios, guerras de pandillas, guerras civiles y conflictos en Siria. No estoy hablando de eso. Hablo de niños inocentes. No tienen libre albedrío, no eligen morir de enfermedades horribles o cáncer. ¿Por qué Dios permitiría eso? ¿Un Dios todopoderoso y completamente bueno? ¿Un Dios menos poderoso o no tan bueno? ¿O ningún Dios en absoluto? El reto para los teístas al explicar el mal es lo que llamo el problema del Dios irrefutable. ¿A quién se le atribuyen las cosas buenas? Dios lo hizo, obra maravillas, respondió mis oraciones e hizo un milagro. Cuando suceden cosas malas, ¿quién recibe la culpa? No Dios, o Él obra de maneras misteriosas, no lo sabes. ¿Qué significa eso siquiera? Pase lo que pase, la hipótesis de Dios se confirma. ¿Qué podría refutar la hipótesis de Dios? Cosas buenas pasan, así que Dios existe. Cosas malas pasan, por eso Dios existe. ¿Qué ocurriría para refutar esta explicación del mal? En la cosmovisión cristiana nada lo refuta. Es irrefutable, simple afirmación. Es verdad, porque al afirmarlo, digo que es verdad. Lo que se puede afirmar sin evidencia, se puede descartar sin evidencia. Los cristianos ven la naturaleza humana de forma pesimista. Tú piensas que los seres humanos están enfermos y necesitan un doctor que los arregle. Piensas que hay algo mal en nosotros y que necesitamos ser salvados. Tú piensas que si nos sometiéramos al doctor, entonces Él nos sanaría. Los ateos y agnósticos no nos consideramos enfermos ni pecadores. Tampoco sentimos culpa. Cometemos errores. No creemos en esa mentira sobrenatural y mitológica que promueven, de que la humanidad tiene un problema espiritual real. Imagina que te declararon culpable de un crimen grave. Estabas en prisión. Y después supiste que serías liberado. ¡Wow! Te sientes libre y te están salvando. Es maravilloso, yo también me sentiría genial. Pero, ¿qué te haría sentir aún mejor? Saber que has sido liberado gracias a la buena voluntad del gobernador, quien decidió mostrarte misericordia y dejarte en libertad, lo cual sería bastante genial si eso pasara. Saber que te liberaron porque se probó tu inocencia desde el principio. ¿Qué te daría más dignidad? ¿Qué te haría sentir mejor? Que el mundo supiera, oye, ni siquiera cometí ese crimen. Así recibimos ese mensaje. No creemos en ese libro antiguo y primitivo, lleno de palabras contradictorias, sin base histórica ni científica. Estas son solo palabras en una página. Este libro fue escrito por seres humanos. Los humanos cometen errores. ¿Ellos eran la excepción? ¿Eran superhumanos o algo así? ¿Nunca interpretaron mal? ¿Alguna vez nunca se equivocaron? ¿Por qué les das autoridad sobrenatural a estos humanos que, en todas las religiones, también? Si ves la Biblia sin fe ni lealtad, notarás que no es un libro confiable. Pero la mayoría de tus argumentos citan las Escrituras como si fueran un talismán mágico. Oh, cita la Biblia, seguro así todo será importante. No lo haces si no crees en ese mito o no te ves como enfermo. Si no te consideras alguien que necesita al Salvador y superas esa mentalidad infantil, de menospreciarte, de denigrar tu racionalidad, de denigrar cualquier impulso que tengas de pecar dentro de ti. Y todos los tenemos. Pero mírate a ti mismo y a los demás como criaturas naturales en un entorno natural.
haciendo lo mejor que podemos para realmente entender a los seres humanos con razón y compasión. Entonces podrías ser una mejor persona. No estoy diciendo que seas una mala persona, pero deshazte de la carga, quítate ese peso de encima. La mayoría de los cristianos tienen miedo de que la gente empiece a pensar por sí misma. La Biblia lo dice muy claramente. Pablo dice, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La cautividad no es libertad. En Proverbios dice, no confíes solo en tu entendimiento. La mayoría de los cristianos temen que la gente piense por sí misma. Los ateos temen que ellos lo hagan. No lo hagan, quiero decir, es un estereotipo sugerir que las personas de fe no son buenas personas. Por supuesto, eso es ridículo. Decir que quienes no tienen fe no son buenas personas es un estereotipo que lamentablemente en algunos lugares puede ser mortal por motivos religiosos.